Bueno, por ejemplo, vamos a dar inicio a lo que es pues, el enfoque de niños con trauma pélvico. Es una revisión pues, general de lo que debemos saber médicos generales y especialistas respecto a esto. Entonces tenemos que tener en cuenta que, como mencionaban los compañeros, no es muy frecuente ver niños con fracturas del anillo pélvico. Aproximadamente su incidencia es de 1 por cada 100.000 niños por año. Hay que tener en cuenta pues, que en el contexto de trauma general hasta el 2.4% de estos pacientes pueden tener fracturas de pelvis, y en el contexto, digamos, de politrauma puede llegar hasta el 20%. Generalmente se presenta más en hombres que en mujeres con una relación 1.4 a 1, y generalmente se evidencia con una edad media aproximada de los 9 años. Las fracturas del sacro se presentan sobre todo más o menos en el 0.16% al 4.76%, y las de acetábulo del 0.8 al 15%. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, para el abordaje clínico de los pacientes, un adecuado conocimiento de la anatomía. Recuerden, importante en los niños la presencia de cartílago triradiado, que muchas veces se confunden en las imágenes radiológicas como fracturas bilaterales de pelvis, y esto no debe pasar, pues debemos conocer muy bien la anatomía de los centros, tanto de la parte ósea como de los centros de dosificación primarios y secundarios, y dentro de estos, pues el cartílago triradiado es muy importante siempre identificarlo, no solamente para saber que eso no es una fractura como tal, sino para identificar también pues, lesiones asociadas al cartílago triradiado que pueden tener pues, también múltiples implicaciones desde la parte clínica, desde la parte pues, del desarrollo de los niños. Recordemos también que el complejo del anillo posterior, sobre todo pues, comprometido de la articulación sacroiliaca, es un complejo pues, digamos que de ligamentos fuertes, sobre todo en la parte posterior, que tenemos que tener en cuenta, porque si hay una afectación pues, del anillo posterior, pues eso va a tener unas implicaciones clínicas diferentes. Y adicional a eso, tenemos que tener en cuenta pues, que no solamente la parte ósea se compromete en los traumas de pelvis, y justamente es en estos traumas donde la relación con lesiones pues, en otros órganos pues, es relativamente frecuente, dependiendo de su ubicación. Pues tenemos que tener en cuenta la ubicación del plexo lumbosacro, de la parte arterial y venosa, de los ureteres, de la vejiga, sobre todo en compromiso del anillo anterior y de la uretra. Entonces, estos son algunos de los, digamos que los órganos adyacentes a la pelvis que resultan implicados en las fracturas de pelvis, pero tenemos que tener en cuenta que generalmente estos niños pues no solamente tienen fracturas en ese contexto de la pelvis, sino que también tienen, y con mucha frecuencia, lesiones asociadas de otros órganos y de otros segmentos corporales que se tienen que adaptar. Entonces es un estudio que se hizo aquí en el hospital de los compañeros R4, que está en proceso de publicación, en el que se abordaron 91 pacientes menores de 16 años, con un promedio de edad de 9.4 años. El 44% de esos pacientes tuvieron pues, traumas de pelvis asociados a accidentes de tránsito. El 34.1% tuvo trauma cerrado de abdomen, trauma craneoencefalocraniano en el 30%, y otras lesiones ortopédicas en el 38%. Las lesiones tipo 3 de toroide fueron las más frecuentes, con el 61.5%, una mortalidad del 2.2%, y estas asociadas a trauma craneoencefálico grave. El 85% de sus pacientes se llevaron a manejo ortopédico, y el 3.3% requirió fijación externa de urgencia. Con respecto a los mecanismos de lesión, entonces, como habíamos mencionado, el 50% de esos pacientes que tienen fracturas de pelvis se relacionan con accidentes de tránsito en calidad de peatón. El 83% generalmente también están asociados a accidentes automovilísticos, el 1.8 al 15.9% a caídas de alturas, y en traumas deportivos, sobre todo relacionadas con las fracturas tipo 1, que son fracturas apofisiarias, en el 1.1 al 15.1% de los casos. Hay que tener en cuenta también la diferencia de los niños con los adultos en el contexto de trauma pélvico. Generalmente, entonces, los niños pueden estar en relación con fracturas o avulsiones apofisiarias, después de las inserciones musculares adyacentes a la pelvis. Generalmente, los niños tienen traumas por compresión lateral, a diferencia de los adultos, que generalmente son por traumas o por compromiso antero-posterior. Los niños, usualmente, en el contexto de accidentes de tránsito, tienen traumas en calidad de peatones, mientras que los adultos, y generalmente en relación con accidentes en motos, son ocupantes, y los niños, como vamos a ver más adelante, tienen una respuesta hemostática más eficaz que los adultos, y por eso, pues, digamos que el enfoque de estos niños puede ser un tanto diferente. Con respecto a la clasificación, como les mencionaba entonces, la clasificación más usada es toroidea. La tipo 1 son fracturas avulsivas apofisiarias. Como les mencionaba, pues, de la inserción de
de inserciones óseas de músculos importantes, en las que tiene la cantero superior, inferior y sobre todo en el isquio. Las tipo 2, como mencionó ahorita la compañera Sara, entonces son fracturas aisladas del área ilíaco. Las tipo 3, entonces, se clasifican en A y B, dependiendo de si hay o no compromiso del anillo posterior. Y en las tipo 4, digamos que son muy parecidas a las tipo 3B, pero en el contexto de inestabilidad hemodinámica y biomecánica. Además, tenemos que tener en cuenta, pues, que como les mencionaba, la clasificación de John Burgess también aplica para los niños en el contexto, pues, del mecanismo de trauma, y en los niños, pues, lo más común son los mecanismos de lesión por compresión lateral, generalmente, pues, asociados al mecanismo de trauma que son por accidentes de tránsito en calidad de peatón. Y tener en cuenta, como también mencioné inicialmente, el compromiso de los núcleos de osificación, y sobre todo, pues, del cartílago triglabriado, que es el principal. Tener en cuenta que hay compromiso, pues, de como en todas las lesiones fiserias, puede haber compromiso, pues, del crecimiento óseo adyacente, y tenemos que identificarlas de manera oportuna y hacerle seguimiento radiológico en caso tal de que se sospeche. Con respecto a las lesiones asociadas, como mencionan entonces los compañeros, hay una mortalidad del 2 al 11% en el contexto de niños con lesiones pélvicas, y las lesiones asociadas usualmente están en relación con el mecanismo de trauma y el tipo de fractura. Entonces, en fracturas del anillo pélvico, el 60% de los niños tienen lesiones asociadas. En fracturas aisladas del ilíaco o sacras, hasta el 15% pueden tener lesiones asociadas, y en fracturas del pubis aisladas solamente hasta el 1%, pero pueden presentarse. Generalmente, las muertes de estos niños son secundarias a traumas craneoencefálicos severos o lesiones viscerales. El 50% de las lesiones son asociadas a traumas craneoencefálicos severos. Entonces, dentro de estas está la conmoción cerebral, las fracturas de cráneo, las avulsiones nerviosas o la muerte cerebral en los porcentajes que ven en la imagen. El 15% de esos niños pueden tener lesiones de vísceras, como lesiones del vaso, del hígado, del riñón, incluso lesiones mesentéricas o lesiones del intestino grueso delgado, y hay que tenerlas presentes en el examen de la evaluación inicial del paciente, como mencionaban ahorita los internos. Y las lesiones sociomusculares asociadas, como fracturas de fémur, fracturas del miembro superior, en la tibia y el peroné, se presentan en este orden en los niños que tienen esas lesiones. Hay que tener en cuenta que generalmente las lesiones vasculares son secundarias a hemorragias venosas, igual que en los adultos, y muchas veces estas se localizan en el 46% en la región retroperitoneal. Hay shock hipovolémico en el 10% de esos pacientes, y las lesiones arteriales se presentan en un porcentaje, pues, muy bajo, que son hasta el 3%. Y las lesiones del tracto genitourinario, como vimos en varios pacientes que presentamos hoy, pues, deben sospecharse, y de ahí, pues, la importancia de si pasaron una sonda vesical, lo que estamos discutiendo ahorita, pues lo que el profe Jorge Luis, digamos que explica, tiene toda la contundencia y tiene toda la evidencia. Sin embargo, algunos textos dicen, pues, que si ante el primer intento de paso de sonda vesical no es posible, pues podría ya derivarse el paciente una punción suprapúbica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos pacientes pueden tener ruptura vesical, trauma uretral, laceraciones en vagina o en el área perineal, e incluso, digamos que más adelante, disfunción eréctil secundario a este trauma. Entonces, como en el abordaje clínico, obviamente, debe ser guiado por las guías de la CLS, como mencionaban los internos. Digamos que específicamente para el trauma de pelvis no se los debe pasar por alto las equimosis alrededor de la pelvis, las lesiones, pues, muy evidentes, siempre sospechar fracturas pélvicas, fracturas abiertas. En ese contexto, las equimosis en el área perineal, las equimosis de los genitales, del área anal, siempre, pues, tenemos que tenerlas, identificarlas y sospechar trauma de pelvis que pueda comprometer, digamos, que la vida del paciente. Y en este contexto también, pues, siempre sospechar las fracturas abiertas a canal vaginal o anal, siempre, pues, sospecharlas, porque son fracturas que se relacionan con una alta mortalidad tanto en adultos como en niños. Y hay muchos factores, pues, predictores o factores de riesgo asociados a traumas pélvicos, que son los mismos que ya vimos en esta imagen, no los vamos a repetir. La cincha pélvica, entonces, digamos que dentro de la valoración inicial de la CLS, en el contexto del paciente con inestabilidad hemodinámica, una de las herramientas más importantes, y que todos los médicos generales y todos los especialistas obviamente debemos saberla aplicar. En algún momento, pues, de la rotación habrá momento para explicarles el adecuado posicionamiento de esta cincha pélvica, pero esto es uno de los conocimientos que no se pueden pasar por alto en esta rotación. Los niños tienen una respuesta hemostática eficaz, tienen vasos sanguíneos más pequeños y flexibles, mejor vasoconstricción, tienen un peróxido grueso que está en relación con, digamos, que evita el mayor desplazamiento de estas fracturas y puede proveer un taponamiento del sangrado. Sin embargo, siempre debe sospecharse en el contexto de pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, una fractura de pelvis biomecánicamente inestable.
Las fracturas de pelvis de los niños, pero rara vez, como les mencionaba, conducen a hemorragias potencialmente mortales, a diferencia de los adultos que puede llegar hasta el 20%, sin embargo, pues nunca debe pasarse por alto. La valoración de la pelvis, como mencionaban entonces los compañeros, debe estar guiada pues en tocar, en realizar en algunos textos pues maniobras específicas para determinar esa estabilidad. Digamos que las maniobras últimamente han estado, digamos que muy debatidas respecto a si están en relación con aumentar o no la capacitancia pélvica y aumentar el sangrado. Sin embargo, pues tocar las prominencias óseas, identificar dolor al palpar las prominencias óseas, y digamos que es uno de los signos más importantes, además de los clínicos que ya vimos. Abrir y cerrar la pelvis, estas maniobras, digamos que como les mencioné, son controvertidas, pero sí, digamos que la parte de las maniobras y tocar las prominencias óseas es, digamos, lo que más nos orienta, además de los retrogrades y todos los signos que ya hemos visto. Con respecto a las imágenes diagnósticas, la radiografía, que digamos que es lo que tenemos a mayor disposición, siempre va a ser en esos contextos, es como de lo que primero podemos echar a mano, y sobre todo pues nuestros compañeros médicos generales en el primer nivel de atención cuando la tengan disponible. Además de la proyección AP de pelvis, pues podemos aplicar o aprovechar la proyección de entrada y salida, que se toman a 60 grados cefálico, 45 grados hacia caudal, para determinar pues tanto los movimientos verticales como traslacionales de la pelvis. No se nos pueden olvidar, los médicos generales pueden, digamos, que echar mano de esas si tienen alguna duda con respecto a la radiografía AP de pelvis inicial. Y tener en cuenta, como mencionaba la compañera Leida ahorita, pues hay unas medidas, sobre todo pues ya basadas en tomografías de las distancias de la sínfisis púbica y la circulación sacroiliaca, para determinar, digamos, que los valores normales según la edad, y también debemos tener en cuenta para no caer, digamos, que en errores inicialmente. La tomografía en países de primer mundo es, digamos, que el estudio de elección en el paciente, en el contexto del paciente politraumatizado. Sin embargo, pues digamos, esos algoritmos no aplican mucho para nuestro entorno, suponiendo pues que el enfoque inicial lo hace el médico general y usualmente en el primer nivel de atención, y pues que digamos que la radiografía también ofrece una información importante y más rápida y más barata de lo que puede estar pasando. Entonces, depende del contexto, podríamos pues usar la tomografía, y como vemos aquí pues en el hospital tiene una prevalencia del estudio, pero la radiografía sigue teniendo un valor importante en nuestro medio. Y con respecto a tratamiento, pues hay múltiples algoritmos para digamos, que hacer el enfoque del paciente, y sobre todo el paciente, digamos, que inestable, y es, digamos, en lo que hay menos duda ante la sospecha o ante la presencia de un paciente con inestabilidad hemodinámica asociada a fracturas de pelvis, pues siempre la indicación va a ser un enfoque multidisciplinario junto con el cirujano pediátrico, determinar o no si requiere de fijación externa, que lo más probable es que sí, y utilizar pues otras, digamos, que otras estrategias terapéuticas, como el taponamiento o el empaquetamiento pélvico y la embolización cuando sea necesario. Sin embargo, digamos que esto es lo que ahorita, digamos, que está en evidencia. Múltiples formas de tratamiento, entonces, como les mencionaba, desde tratamiento urgente asociado a la fijación externa cuando se requiera, hasta simplemente el reposo, las tracciones esqueléticas en el contexto de lesiones pélvicas, compromiso del anillo posterior y vertical en el paciente estable hemodinámicamente, ya la estabilización pues anterior y posterior de la pelvis cuando se requiera. Como les mencionaba entonces inicialmente de la compañera Sara, las fracturas tipo 1, esas fracturas abusivas apugiciarias, y las fracturas tipo 2 relacionadas con las fracturas aisladas de la redondía, usualmente responden bien al tratamiento conservador. Este tratamiento conservador, como vamos a ver más adelante, entonces debe realizarse en pacientes pues inicialmente reposo y posteriormente ganar arcos de movilidad. Inicialmente, pues, como vamos a mencionar también más adelante, digamos que previamente se tenía que los niños deberían permanecer en reposo durante un número específico de semanas, pero ya se ha optado por iniciar pues una movilización temprana. Con respecto a las fracturas tipo 3, las fracturas simples del anillo pélvico, generalmente con compromiso del anillo anterior, también responden bien al tratamiento conservador, sin ningún, digamos, que ninguna estrategia quirúrgica adicional. Y las fracturas tipo 4, pues digamos que aquí es el punto de mayor controversia respecto a los diferentes textos. Sin embargo, la mayoría actualmente aboga por el tratamiento conservador de estas fracturas, por el uso de ayudas adicionales como radiografías con carga de peso para identificar inestabilidades, digamos que más objetivas del anillo posterior, y determinar si esto puede en relación con el paciente pues, que está estable hemodinámicamente, determinar si requiere o no la estabilización del anillo posterior, sobre todo
para evitar dolores crónicos y pues todo lo que conlleva tener el anillo posterior inestable. Las fracturas ahorcajadas también, digamos que aunque están dentro del grupo de las tipo 4, responden bien al tratamiento conservador, sobre todo por su mayor compromiso del anillo anterior. Estas están en relación con las fracturas de las ramas ilipúdica y extrapúdica bilateral, también responden bien al tratamiento conservador, y las fracturas con cizallamiento vertical, como les mencionaba, digamos que un aporte adicional con respecto al enfoque de esos pacientes es aplicar una tracción esquelética transfemoral para descender esa hemipelvis y determinar posteriormente, según la estabilidad hemodinámica del paciente y según las fracturas asociadas o el trauma asociado, si va a requerir o no estabilización posterior. Uno diría pues que de entrada, en relación con, o en comparación con los adultos, que la mayoría se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico, pero en los niños, digamos que se le puede dar chance de tratamiento conservador, como les mencioné, dependiendo del contexto del paciente. La fijación externa, entonces, siempre, digamos que va a ser el punto, digamos, más importante dentro del enfoque quirúrgico de los pacientes con traumas pélvicos en el contexto de inestabilidad hemodinámica, en el contexto del paciente que tenga pues un sangrado de cavidad, porque digamos que el papel del ortopedista en el enfoque o en el manejo multidisciplinario de sus pacientes va a ser el manejo inicial con la fijación externa, asociado o no a estabilidad del anillo posterior cuando se requiere y cuando se pueda, pues dependiendo del contexto del paciente sería lo ideal. Y ya pues, digamos que procedimientos, digamos que menos cruentos o en relación, o menor relación con mortalidad, sería pues la reducción a diastasia interna de la sífilis pública en los contextos de traumas anteroposteriores, o solamente apertura pues de la sífilis pública. La articulación sacroiliaca, entonces también, como sabemos, requiere de una muy buena técnica de personal especializado, de mucha irradiación también, pero generalmente este tratamiento se hace con un tornillo percutáneo que tiene una muy poca movilidad, si se hace pues con una adecuada técnica y no se comprometen pues los agujeros de conjunción del plexo lumbosal. Complicaciones, pues digamos que propias del trauma como tal, las lesiones asociadas juegan un papel importante en las complicaciones de esos pacientes, y algunos textos refieren el aumento de prevalencia de trombosis venosas profundas, sobre todo pues asociado como a hospitalizaciones largas y al reposo, retardos en la consolidación y dolor articular pues de carácter crónico. El seguimiento, entonces, como les mencionaba, va a depender de la edad y del tipo de fractura. Usualmente niños menores de 6 años que se someten a manejo conservador de fracturas de pelvis requieren de un reposo por 6 semanas. Esto es relativo. Algunos textos refieren que las 2 semanas iniciales sí reposo absoluto en cama y posteriormente iniciar arcos de movimiento. Mayores de 14 años requieren, digamos que muchas más semanas de reposo, pero esto va a depender, pues, como les mencioné, de la configuración de la fractura. La terapia física pues solamente va a estar limitada al uso de muletas. Como sabemos, la terapia física en los niños usualmente pues no la usamos, pero solo va a ser encaminada pues como el uso adecuado de las muletas, y cuando va a llevarse a tratamiento quirúrgico, algunos textos refieren que menores de 10 años siempre debería retirarse el material de osteosíntesis por el potencial de crecimiento significativo. En pacientes mayores pues podría uno negociar o no el retiro o la extracción del material.